Lo dijo en la primera hora. Muy bien, seguimos 7:16 en la mañana. Ampliemos los conceptos, ya dejo de lado el monólogo, y ampliemos los conceptos junto a Belkis, este servidor y nuestros invitados, sobre lo que nos deja esta primera configuración del registro electoral con 8 precandidatos a la presidencia de la República, 7 hombres, una mujer. Y por la paridad, tenemos 7 precandidatas a la vicepresidencia. Vean, sin paridad no había esta distribución no había. 7 precandidatas a la vicepresidencia y un precandidato a la vicepresidencia. Está aquí en el estudio Carolina Jaramillo, quien es analista, consultora política. Le quiero agradecer a Carolina por visitarnos. Y telemáticamente tengo conectados a los también consultores Carlos Coronel y Gustavo Itz. Y gracias por conectarse con nosotros en esta mañana, nuestros invitados. Empiezo con Carolina Jaramillo. Una primera aproximación sobre lo que nos deja este mapa de 8 precandidatos a la presidencia. Bienvenida, Carolina. ¿Qué tal, Fabricio? ¿Qué tal, Belkis? Buen día. Creo que es de alguna manera lo que ya veíamos venir hace algunos días, ¿no? Sobre todo en cuanto a las candidaturas a presidencias y sus binomios. Creo que es supremamente importante, lo vengo diciendo en varios espacios, debido a las coyunturas tan urgentes, digamos, y tan polémicas que manejamos a nivel nacional, parece que se pasan por alto cosas supremamente importantes como es el tema de la paridad. Tú empezabas, Fabricio, haciendo un apunte respecto de este tema y yo quiero hacer énfasis en esto porque definitivamente lo que ocurrió hace días cuando se intentó pasar por alto el cumplimiento de la ley, esto era gravísimo en términos democráticos y sobre todo en términos de las reivindicaciones de las mujeres. Y yo sí quiero apuntar esto porque me parece que no es menor y creo que la lucha decidida y la incidencia de los colectivos y de los liderazgos de las mujeres tuvieron una participación importantísima. Tal como tú lo decías, esto no estaríamos hablando de esto si no hubiera sido por la importante y decisiva participación de mujeres de todas las tendencias políticas para que esta decisión se respete y se cumpla la ley, por un lado. ¿Habríamos tenido entonces los 8 binomios encabezados por hombres? No sé si los 8, pero muy probablemente no hubiéramos tenido tantos binomios o todos los binomios, digamos, respetando la paridad de género, por un lado. Por otro lado, yo creo que hoy que ya tenemos una papeleta, digamos, casi definida, tendremos que ver si hay impugnaciones y si esas impugnaciones llevan a algunos cambios. Lo que yo veo es mucho reciclaje. Yo en algunas opiniones públicas a través de mis redes sociales yo ya veía o advertía esto. Se ven muchos reciclajes y creo que tenemos que ser muy rigurosos en el análisis porque estos reciclajes no van a comportarse necesariamente, digamos, como en otros escenarios electorales. Yo por ahí veo, por ejemplo, a Yacu, veo a Otto, a Herbas, y muchos de estos, digamos, de alguna forma dicen que vamos a tener la misma participación que en elecciones pasadas. No necesariamente va a ser así. Los electores podemos ser los mismos, un poquito más viejos, 2 años más viejos, pero no necesariamente vamos a votar por los mismos porque el estado de ánimo y la coyuntura tienen implicaciones importantes en lo que decidimos y cómo decidimos, ¿de acuerdo? Entonces, con estos 8 binomios definidos, yo creo que lo que vamos a ver es decisiones que van a obedecer sobre todo a cómo nos sentimos y qué esperamos en este breve periodo de transición, ¿no? Y sin duda es una campaña monotemática, pero yo no sé si ese tema va a ser suficiente para este corto periodo. Monotemática por lo de seguridad. Completamente. Correcto. Gustavo Itz, bienvenido, buen día. Igualmente una primera aproximación a lo que se advierte con este mapa inicial de precandidatos a la presidencia. Bienvenido, Gustavo. Buenos días, muchísimas gracias por la invitación. Un saludo especialísimo para ti, para los contertulios y para Belkis. Bueno, hay algunas cosas que tenemos que mirar, ¿no? ¿Qué opciones tenemos? ¿De dónde se originan? Tenemos una candidata del populismo, 2 activistas, un dirigente social que representa, bueno, tuvo largos años como dirigente y presidiendo las parroquias rurales del país, son más de 1.100 parroquias rurales, y 5 empresarios. Eso supone un paquete o un menú de candidaturas diversas
pero que en cierto modo no tiene que formularse algunas preguntas para entender cuáles son esas opciones en función de las necesidades de los electores, cuáles pueden ser las opciones más adecuadas. Una primera pregunta es: ¿cuántos ecuatorianos votarían en estas elecciones por gente nueva o repetirán por los mismos que, salvando excepciones, han llevado al país al desastre en que se encuentra hoy? Cuando hablamos, Yo perdón, creo- Gustavo, perdón, gente nueva, ¿a qué nos referimos? Bueno, aquí estamos viendo caras nuevas y vamos a ver muchas más, sobre todo del lado de la candidatura de Hervas, porque él está proponiendo que todos los candidatos que integren sus listas sean gente que no estén, entre comillas, contaminados por la política o que no hayan pasado por la política sin salpicarse, gente joven, gente que no tenga en definitiva una hoja de vida que políticamente pueda ser cuestionada. Y aquí venía esa pregunta, porque es una pregunta que tiene dos partes, digamos, ¿no? Que está compuesta por dos factores. Y es muy seria porque pasa por precisamente factores emocionales altamente sensibles en el imaginario colectivo, Fabricio, tales como la sensación de inseguridad y desprotección, así como la ausencia de liderazgo, la sensación de empobrecimiento y de incertidumbre que pesa sobre el futuro en las clases medias y en los sectores más deprimidos económicamente. Y la otra pregunta, que tiene que ver con las caras nuevas de algunas figuras que van a participar en estas elecciones, tiene que ver con analizar cuánto le aporta el binomio femenino al candidato presidencial, que por efectos de la paridad y de manera obligatoria y obligada alcanzó a presentar una candidata mujer, y cuando todos los demás binomios pretendían ser formados solamente por varones. Aquí el correísmo es el único que tuvo una lectura acertada, es decir, no eligió en función de la preparación académica, y luego lo voy a explicar por qué tiene también que ver esto y es muy importante, sino por temas que van a atravesar las elecciones de manera transversal, como la protección del medio ambiente, como el tema de la violencia, que es primordial para todos los ecuatorianos, con excepción del correísmo, que leyó bien la coyuntura y está asentado básicamente en la provincia de Manabí, y que obtuvo solamente el 20% de los votos en las últimas elecciones, porque entendió que Arauz era una pésima cuota para encabezar la papeleta. Es una candidata que representa una tendencia que tiene un fuerte liderazgo. Quien vote por Luisa González sabe que está votando por Rafael Correa. Y aquí también hay un tema muy, muy interesante. Una cosa es Alianza País, o la Revolución Ciudadana, creo que se llama hoy, y otra cosa es la incidencia, el peso del único líder nacional que ha tenido este país desde hace algún tiempo. Muchos electores que antes se declaraban abiertamente anticorreístas han pensado y están decidiendo en estos momentos muy seriamente dar su voto por las candidaturas de esa agrupación. Por lo que digo, no es que van a votar solamente por una mujer, por una manabita, que ya en sí mismo es una novedad comunicacional que posicionó de manera automática a un personaje que era relativamente conocido por su gestión en la Asamblea y localmente conocido nomás en Manabí. Lo posicionaron a nivel nacional con una jugada muy hábil. Correcto. Y de manera inmediata, digo. La gente va a reflexionar muchísimo en el tema de la inseguridad, ¿sí? Y en el tema del desempleo. Gracias a su mejor factor de propaganda, a su mejor divulgador, a su Correcto. mejor aliado,
que es el peor presidente, según las encuestas, que ha tenido el país en los últimos 20 años, el señor Guillermo Lasso. Correcto, Gustavo. Ya vamos a profundizar un poco más en breve acerca de los perfiles. Voy a dar paso ya en este momento al consultor político Carlos Coronel. Bienvenido nuevamente. Una primera mirada a propósito de cómo ya se va definiendo la papeleta electoral en cuanto a binomios presidenciales y a partir un poco de estos elementos que ya han sido puestos sobre la mesa. Bienvenido. Muchas gracias, Belkis. Un cordial saludo. Un saludo también para Fabricio y, por supuesto, para Carolina y Gustavo, con quien tenemos la oportunidad de compartir esta conversación. Muchas gracias por el espacio. Bueno, yo quisiera plantearlo en dos niveles para entrar en la conversación, además suscribiéndome a lo que ya han referido Carolina y Gustavo. El primero, un poco irnos algo más atrás respecto de por qué se origina esta elección. O, digamos, más allá de la coyuntura específica de la muerte cruzada y demás, y del diseño constitucional. Esta elección se plantea en un contexto de déficit de representación, es decir, el sistema de representación le está fallando a la democracia y por lo tanto a la ciudadanía. No hay una capacidad de resolución del disenso, no hay una adecuada o no se ha podido gestionar una adecuada relación concretamente entre la función legislativa y el ejecutivo, y eso deviene en unos problemas de gobernanza, de gobernabilidad, de ejercicio efectivo del poder público y terminamos en una elección anticipada. Hasta allí, me pregunto yo, además pensando en el editorial que planteaba Fabricio antes de esta conversación que estamos teniendo, ese déficit de representación, esa crisis de representación, está siendo adecuadamente leída por las organizaciones políticas y por lo tanto, a partir de esa lectura adecuada, le están planteando a la ciudadanía algún mecanismo de resolución de esa crisis justamente. Yo creo, y por eso además me ponía un pie, ¿no es cierto?, en el comentario que hacía Fabricio, no se está planteando una resolución a esa crisis. Y eso pregunto, Carlos, tal vez el reflejo de eso es el número de candidatos presidenciales que tenemos, 8. A mí en lo personal, yo lo decía, me parece un número demasiado alto, sigue siendo muy alto, no solamente para el tamaño del país y el número de electores, sino también para la coyuntura muy particular e inédita que estamos viviendo. Sí, y yo le añadiría a tu lectura, Fabricio, sobrepasando lo cuantitativo. En efecto, 8 candidaturas es bastante para el contexto y para cómo ideológicamente, si se quiere, o al menos promocional y publicitariamente se manifiestan las distintas candidaturas. Tienes prácticamente la mitad más uno de las candidaturas ubicadas entre el centro y la centro derecha, lo que podría ser centro y centro derecha, y eso sin duda es una complicación a efectos de el planteamiento comunicacional que refería Gustavo de una elección. Ese es un primer elemento. Y otro es que este tipo de diáspora electoral, ¿no es cierto? Este fenómeno de tener muchas candidaturas no solamente ha sucedido en el país, sucede en muchos lados, pero también ha sucedido a nivel local. ¿Cuándo sucede esto? Cuando hay una, pongamos en resumen, devaluación del poder político, del poder público, de la gestión pública, frente a un proceso en el cual, un proceso administrativo, político, de gobierno, en el cual los resultados de gobierno son muy negativos, son desfavorables para el líder, para el gobernante, concretamente en este caso para el presidente Guillermo Lasso, surge esta idea de que la situación puede ser fácilmente solucionada. Y es allí donde normalmente se evidencian muchas candidaturas. Esa lectura, digamos, más cualitativa para añadir a tu visión, Fabricio. Entonces decía, lo primero, esta crisis de representación no tiene ningún planteamiento efectivo desde las organizaciones políticas para solucionarse. Siendo objetivos, ¿se puede solucionar en un periodo presidencial de menos de 2 años? No se puede solucionar porque obedece a problemas más estructurales e incluso de la misma formación de las organizaciones políticas y demás. Primer elemento. Y el segundo tendría que ver concretamente, un poco ya lo había abordado, con cómo se han planteado este número de candidaturas. Estamos hablando de 8 candidaturas y pensemos en los últimos 10 años de elecciones. Si nos vamos a los últimos 10 años de elecciones, por aportar un dato, ¿qué podemos concluir? Primero que la revolución ciudadana, ¿cierto? Entendamos el correísmo,
El correísmo que tiene que ser citado porque no ha dejado de ser una fuerza política en el país, o electoral, al menos no ha dejado de ser una fuerza electoral y por lo tanto tiene que ocupar un espacio en el análisis. Vemos que si comparamos hace 10 años, su elección en el 2013 no tiene nada que ver con su capacidad de gestión electoral, entiéndase conseguir votos, en el 2017 y en el 2021. ¿No? En el 2017 y en el 2021 no le alcanzó a quienes eran candidatos en su momento por la Revolución Ciudadana para ganar en primera vuelta. Pero al mismo tiempo vemos que el espacio electoral que ocupaba la segunda fuerza electoral, que en estos casos también fue el mismo presidente Guillermo Lasso, también se contrajo. Si vemos entre 2017 y 2021 se redujo 8 puntos. Ese sería un primer elemento. Un segundo elemento es que entre primera y segunda vuelta parece ser, los datos nos indican, que el correísmo tiene menos posibilidad, no sé si posibilidad, menos fuerza para incrementar su voto que la oposición, ¿no? Esto nada más como insumo porque, como bien refería Carolina, las circunstancias, y Gustavo también en alguna medida lo refería, las circunstancias de esta elección, concretamente el miedo derivado de la inseguridad y de la falta de certezas respecto de varias situaciones humanas y ciudadanas, va a ejercer una presión significativa en cómo se plantea la campaña y cuáles son las certezas inmediatas que busca la ciudadanía. Entonces, estos datos puestos ahora en un contexto de 1, 8 candidaturas, 2, una presión muy significativa de un estado de ánimo muy negativo en términos de investigación y consultoría, ya solemos llamarle un pesimismo estructural, es decir, una desesperanza de la ciudadanía frente a su sistema de representación y en última instancia frente al país donde vive. 2, una muy baja calificación institucional generalizada, ¿no? Por supuesto, el presidente Guillermo Lasso, el legislativo, pero en general este estado de ánimo ha configurado una desesperanza alrededor del sistema institucional, y eso es algo muy complejo. Y luego, indicadores específicos significativamente negativos, tanto de empleo, ¿no es cierto?, en el que el país persiste, ¿no es cierto?, en el 30-35% de empleo adecuado, lo cual deja al menos a 6 de cada 10 personas en edad de trabajar fuera de un sistema adecuado de empleo. Y por supuesto, el tema de inseguridad en el cual actualmente, si no me equivoco, estamos en 17 muertes violentas día, que no deja de ser muy significativo, muy preocupante y alimentar no este discurso, sino esta percepción, este sentido, esta emocionalidad alrededor del miedo que va sin duda a asignar los discursos de campaña y debería además asignar no solo los discursos, sino las propuestas que gestionen estas 8 candidaturas. Correcto, Carlos. Carolina, sobre la base del estado de ánimo de la población, del miedo del que hablaban, de la crisis de institucionalidad, de la realidad que vivimos y de lo monotemático de esta elección, como lo definías, brevemente entonces pasemos revista a los perfiles de los candidatos presidenciales. Bueno, yo lo que siento y lo que veo, digamos, de lo que hemos podido evidenciar en este breve tiempo donde la campaña electoral ya empezó, porque yo discrepo ahí, el CNE hace un esfuerzo por plantearnos un calendario electoral. Sin embargo, para quienes hacemos este oficio de la comunicación política, sabemos que una vez que se decretó la muerte cruzada, la campaña electoral empezó. Y lamentablemente, el 16 de mayo empezó la campaña. Así es, y lamentablemente, si bien el CNE hace un esfuerzo, digamos, por este control del gasto electoral, finalmente hay un sinnúmero de actividades que los candidatos y los partidos políticos empiezan a hacer por un despliegue importante, sobre todo en estas condiciones atípicas en este proceso electoral. Entonces, si yo hago, digamos, un repaso, lo primero que vamos a ver es estos candidatos que son, digamos, los menos conocidos, en un esfuerzo importante por darse a conocer. Aquí, digamos, el recurso más importante ha sido la comunicación digital, y digo, desde mi oficio yo lo reconozco y lo pongo en valor porque creo que ha sido el recurso que más le ha ayudado, sobre todo en este caso al candidato Jan Topic, para tratar de filtrarse y darse a conocer. Ayer le escuchaba a Paulina Recalde arrojar algunos datos que me parecían importantes en torno a cómo esto le ha ayudado, digamos, a subir sobre todo en su cifra de conocimiento.
Yo creo que si pudiera hacer un comentario sobre él, es básicamente un candidato que está haciendo bien su performance, sobre todo en términos de quién es el outsider, ¿no? Él es el personaje nuevo, este personaje que se vende como el no político. Yo ahí un poco discrepo, y probablemente no solo discrepo con él, sino discrepo con muchos de estos opinólogos que hablan de la no ideología. La ideología es inherente a los seres humanos, no tiene que ver con los políticos, ¿no? Sería absurdo pensar que cualquier ser humano no tenga, digamos, este compendio de ideas pero una que forma le de definen. pensar, sí. Así es, no. Topic, por supuesto que tiene una ideología. No sé cuál sea, porque, digamos, es un tipo versátil en su discurso, pero yo me inclino a pensar que es un tipo más bien bastante de derecha, conservador, y nos representa en este momento este soldado, ¿no? Este macho fuerte que viene armado a resolvernos el tema de seguridad. A mí me transmite, digamos, una sensación de una estrategia que está armada bajo un discurso monotemático y que se nos está colando comunicacionalmente con bastante efectividad. En Noboa, veo el heredero de Álvaro Noboa. No sé si con mucho éxito, comunicacionalmente no me parece muy efectivo. He visto un par de sus entrevistas, no le veo con mucho éxito comunicacional. Bueno, de Villavicencio no tengo mucho que decir. Creo que la figura de Topic opacó en gran medida esta, digamos, figura que él ha venido queriendo posicionar de como lucha contra la corrupción. Sí, como un tipo duro, ¿no? Ajá. Como este fiscalizador y toda la cuestión. Entonces, tal vez por eso Fernando, de alguna manera dentro de su estrategia es muy duro en la crítica contra Topic. Sí, no, y además él tiene que ser el contrario de todos y de todo. Entonces, me parece que él ha quedado un poco ensombrecido una vez que ha llegado a la escena Jan Topic. Y sobre todo, yo les puedo decir que sobre Fernando Villavicencio, digamos, si él no tiene con quién confrontar, la figura de él un poco se disuelve en el escenario electoral. Sobre Yaku, bueno, a mí me parece que Yaku ha perdido absoluta relevancia entre la elección de 2021 y la elección de hoy, porque sin duda las puntas de lanza temáticas y comunicacionales de Yaku estaban asentadas sobre las causas ambientales, pero además de la mano gigante y la fuerza que tiene el movimiento indígena, la CONAIE sobre todo y el Pachacutic. Pero el Pachacutic tiene unos saldos terribles luego de haber trabajado con el gobierno nacional. Sí, yo he dicho que no sé qué es Pachacutigoya. Exacto, y además no hablamos de un Pachacutic, sino de los Pachacutics, y además no nos olvidemos de la figura importantísima que es Leonidas Diz. Entonces, de Yaku yo lo veo en un importante esfuerzo de reconstrucción, de coerción, de recopilación de fuerzas nuevamente, pero yo creo que a Yaku, digamos, y al movimiento indígena también le está pasando factura su cercanía con Guillermo Lasso. Bueno, y Herbas, para mí la pregunta del millón es si Reto alquiló a Herbas o Herbas alquiló a Reto. Entonces yo creo que es otro de los personajes al que no le va a terminar de ir tal como le fue en el 2021. Y bueno, de Luisa Maldonado, yo ahí un poco... Luisa González. Sí, Luisa González, siempre me confundo. Yo también ayer me confundí dos veces. Dos veces. Bueno, de Luisa González, yo creo que es la única candidata, y en eso un poco me tomo las palabras de Carlos. Yo creo que es de las poquísimas candidatas que aborda los temas y aborda las problemáticas con una visión más bien estructural e integral. Y creo que esta es una de las grandes ventajas que tiene, digamos, la Revolución Ciudadana discursivamente y políticamente frente a los otros candidatos. Gustavo Isch la calificó como candidata del populismo. Sí, yo siempre voy a discrepar con Gustavo. A mí me parece que al menos en ese tema, yo te voy a decir, Gustavo, que bueno, probablemente Luisa sea la candidata que en este momento representa al progresismo, porque populistas les queda el membrete a todos, ¿no? Correcto. Les queda el membrete a los 8. Correcto, Carolina. Vamos con Gustavo. Sí, yo creo que progresismo también es un término, y no por polemizar con Carolina, sino solamente para aclarar el punto. Progresismo también es un término que le puede quedar muy, muy grueso a algunas organizaciones. Y populismo le calza a todas. Organizaciones que se autodefinen como progresistas o de izquierda y que terminan
votando en la asamblea o tomando actitudes ya en el ejercicio del poder que se contradicen con ese término, pero ya esto sería quizás el tema o posible programa organizado para otra ocasión. Sobre las candidaturas, la de Herbas me parece novedosa por lo que él plantea, pero sumamente arriesgada. Su principal estrategia es sumar una nueva gente a la política. Es decir, él quiere manejar un discurso para implosionar el hartazgo ciudadano que es evidente sobre la política en general y sobre los políticos de manera particular. Político que también es él. Él quiere mostrarse como el político que no es igual a los demás, porque ya salió del tema del espacio del outsider, ¿no? La campaña sí. Gustavo, sobre Herbas, decías hace un momento o hacías referencia a esta gente nueva que él quiere posicionar en el marco de estas elecciones, pero ¿le resultaría esto suficiente a Javier Herbas, considerando que él no representa como tal a la gente nueva y que ha sido altamente cuestionado por estos vaivenes? A eso me refería cuando decía Belkis, que es interesante, habría sido interesante en el mundo con hitos, ¿no? Porque permite una campaña novedosa desde una perspectiva comunicacional en un escenario en el que las redes sociales juegan muchísimo, de hecho juegan mucho mejor que las antiguas actividades proselitistas en territorio, pero es muy arriesgado estratégicamente porque huele a oportunismo. O sea, Herbas tiene que cargar y tiene que responder en el medio de esta elección por qué se desapareció del país en momentos tan críticos y no dijo ni pío, cuando el país buscaba un liderazgo que estaba evidentemente ausente en aquellos momentos. Me parece que además están confundiendo el eje central de su estrategia. Esto no es un plebiscito, esto es una campaña electoral, esto no es un plebiscito para cambiar a los políticos viejos por políticos nuevos, desconocidos. Esto es una estrategia electoral donde la gente necesita elegir a alguien que le resuelva sus problemas, y en orden de prioridad sus problemas son la inseguridad y el desempleo. Me temo mucho que el elector hará lo que intuitivamente hace cuando se encuentra en un estado de inseguridad y de incertidumbre y de desesperanza tales como los que el Ecuador está viviendo en este momento, que es buscar un liderazgo fuerte, un liderazgo que le garantice de alguna manera soluciones a este tipo de problemas. Y aquí tenemos un par de organizaciones que van a tener muchas dificultades para manejar ese discurso. Yo no le veo a Yacu Pérez con una estrategia o con un discurso, con un mensaje, y él también cargando con esa imagen de que ¿dónde estabas, Yacu, en estos 2 años de ejercicio del poder tan desastrosamente manejado por Lazo? ¿Cuáles eran tus opiniones? ¿Qué estabas aportándoles a los ciudadanos para salir de esta crisis, que es una tormenta perfecta, ¿no? Con un discurso, decía, en el tema de la seguridad, que le convenza, que le conecte a la gente con una solución. Yo veo ahí los mismos discursos que apuntan a los problemas estructurales, que la pobreza, que la oligarquía, que esto, que lo otro, pero a la gente, como señaló bien, manejaba la estadística Carlos, a la gente le están matando, a 17 ecuatorianos los están matando violentamente cada día, los están asaltando, y tenemos a los cárteles de la droga infiltrados en muchas campañas electorales. Lo advertimos en muchos espacios antes de las elecciones seccionales y ocurrió como lo estábamos advirtiendo. Creo que en ese sentido también el correísmo, como se le llama, tiene una fortaleza, porque lo que recuerdan los ecuatorianos en el correísmo no solamente es un estado de propaganda. Yo lo digo, yo pienso que eso más bien es un estado de comunicación técnicamente bien manejada. Eso no era magia, lo manejaban con los recursos, con el liderazgo y con el proyecto político que guiaba absolutamente todos sus productos y todos sus mensajes. Van a tener, y tienen, digo, los ciudadanos, un recuerdo de que en ese momento, más allá de los excesos
de los excesos del ejercicio del poder y de las acusaciones de corrupción, en este país había orden. Y no veo que ninguno de los otros candidatos represente esa figura de orden que la gran mayoría de ecuatorianos necesitan urgentemente. Creo también que hay que hacer un acto de evaluación, no solo sobre la calidad de los candidatos, sino sobre la calidad de los electores. ¿A qué me refiero con esto? Ya no es novedad que la política se ha convertido en un negocio. Incluso antes de que los cárteles de la droga se metan en esto, ya era un negocio. 30 años de consultoría política a mí me han permitido ver y atestiguar, y a ustedes que son periodistas, un montón de cosas. Es decir, inscripciones en el Consejo Nacional Electoral con candidatos apoyados por movilizaciones pagadas, cuyos miembros se cambiaban de camiseta apenas terminaba el proceso de inscripción de ese candidato y se ponía la camiseta del que venía media hora después, según la programación. Activa muchos emprendimientos en términos de una microeconomía. Pero luego nos ponemos a pensar, ¿cómo así una persona que gana $70,000 al mes, al menos eso declara en el SRI, que tiene empresas offshore fuera del país, que tiene instituciones financieras, que es el dueño de instituciones financieras, se empecina en llegar a la presidencia y termina ganando para hacer absolutamente nada frente a los problemas graves por los que atravesaba el país? Creo que no solo es lo que decía Carlos, con quien coincido plenamente en su análisis. No es una crisis estructural de pesimismo de ahora, no es una crisis de representación política ahora, es una crisis de representación que empezó muchos años atrás y gracias a la cual un personaje joven, nuevo, con el discurso adecuado, con las promesas adecuadas, le llegó al corazón de más del 80% de ecuatorianos y gobernó durante 14 años con altibajos, pero lo logró hacer. Esa es la figura que va a pesar mucho en estas elecciones. ¿Cómo pesó? Topic es el candidato del social cristianismo, desde que yo tengo uso de razón. El social cristianismo siempre ha estado planteando la mano dura para atacar la delincuencia, y no era una delincuencia ni de lejos parecida a la que tenemos ahora. Siempre han estado planteando en la Asamblea reformas para endurecer las leyes. Siempre han estado planteando la posibilidad de que se discuta incluso penas como la cadena perpetua o la muerte en ciertos casos, ¿no? Por crímenes de suma gravedad. Y Topic llega como ese candidato que promete hacer lo que alguien decía, creo que la Carolina, o sea, es el Rambo que viene en estas elecciones desde el empresariado de seguridad a dar bala a los delincuentes que nos están robando en las calles. Pero en año y medio ni los candidatos que tienen la vida resuelta, es decir, que tenían muchísimo dinero, y uno se preguntaba, ¿quién quiere hacerse cargo de esto teniendo la vida resuelta? Ni esos candidatos que vienen del empresariado, ni los candidatos que vienen de los movimientos sociales o del activismo social van a poder resolver absolutamente nada. Si acaso en este año y medio logran concretarse algunos acuerdos de gobernabilidad que permitan cerrar lo que yo voy a decir y que puede sonar muy duro, los negocios que quedaron inconclusos con la muerte cruzada. Porque lo que uno tiene que saber es qué está detrás, qué fuerzas están detrás, qué intereses políticos, qué empresas están moviendo las candidaturas que pululan por aquí Correcto, Gustavo. De un tiempo atrás. Correcto, Gustavo. Ya voy con Carlos. Tengo que hacer una pausa. No se me vaya a desconectar a Carlos Coronel. Regreso con Carlos Coronel para también retroalimentarnos con su visión respecto de esta tertulia que estamos generando, haciendo una visión primigenia de este mapa de 8 precandidatos a la presidencia. Voy a la pausa. No se me vayan. Seguimos aquí conversando. Una barbaridad cómo se ve el tiempo. Carlos Coronel, a ver, dele usted con esta aproximación, ya un poquito particularizando su visión sobre los precandidatos. Carlos. Ahí vamos entonces. Miren, en la consultoría política, ¿no es cierto? En la consultoría de gestión de gobierno y demás, hay una cuestión que generalmente Gustavo, Carolina y todos quienes estamos en este oficio
les decimos a nuestros clientes, clientas, el momento que tu nombre apareció en una papeleta electoral, tu vida cambia. Es decir, no puedes, después de estar en una papeleta, plantearte desde un discurso de yo no soy político, porque has entrado en la conversación política y dependiendo de cómo has manejado tu palabra y tu gestión en esa conversación política, eventualmente si tienes gobierno además, la gente va a percibirte de manera distinta. Porque la gente, en términos muy generales, no está deseando escuchar a los políticos, ni le parece maravillosa la profesión de política. Esa es una primera idea. ¿Por qué hago por qué refiero esta cita, esta máxima? Porque estamos hablando prácticamente de que solamente una de las personas que están en las 8 candidaturas, me refiero a las candidaturas presidenciales, solamente una no ha estado en una papeleta electoral. Entonces, difícilmente, desde la experiencia inmediata, cualquiera de estas personas se puede plantear como un no político o como un espacio discursivo de la no política. Porque todos han pasado por una papeleta electoral y eso tiene una consecuencia. Un primer elemento. Un segundo elemento, hay un ausente en la papeleta que es del mismo gobierno, ¿no? Y esto no lo digo con el ánimo de polemizar, sino de marcar un espacio de análisis. Primero porque vemos que, nuevamente, desde el 2013, si nos vamos 10 años atrás, es el mismo, digamos, es la misma orilla del frente la que se ha marcado en la papeleta consecutivamente del mismo presidente, y luego porque entiendo yo que el diseño institucional tenía mucho que ver con que la muerte cruzada permita no este plebiscito que decía Gustavo entre los políticos nuevos y los viejos, sino entre una forma, entre una mirada de gestionar el gobierno y otra, ¿no? Entonces, cuando digo ese gran ausente, lo que me pregunto en el fondo es ¿quién está ocupando el espacio de ese gran ausente? El espacio no político, electoral, digamos, de ese gran ausente. Y ese sería un segundo nivel de análisis. ¿Quién puede ocupar ese espacio de la centro-derecha o de la derecha en ausencia de la candidatura del mismo presidente Guillermo Lasso o de una candidatura proveniente de CREO? Y allí veo y hago un paralelismo con, por ejemplo, la elección de alcaldía de Guayaquil, donde, nuevamente, ese espacio de la centro-derecha que tradicionalmente estaba y claramente ocupado por una sola organización política, que es el Partido Social Cristiano, que además tuvo una gestión suficiente que le permitía consecutivamente mantener el poder tanto de la provincia cuanto de la ciudad de la provincia de Guayas, de la ciudad de Guayaquil, ya no genera o ya no es el único dueño, digamos, o sí, ya no es el único dueño de ese espacio electoral. Y sucede, entiendo, lo mismo en esta papeleta presidencial. Vamos a tener bastantes, yo diría al menos 4, sino 5, personajes que van a ocupar este espacio electoral de la centro-derecha. Y allí surge una ventaja hacia dos bandos. Primero, diría hacia Jan Topic, que ese sí es el outsider, digo, no ha estado en una papeleta y, por ejemplo, y por lo tanto, desde no estar en la papeleta es el único que puede decir yo sí vengo desde fuera de la política. Sí, porque no ha sido político, no tiene pasado político, o sea, político partidista, digo. Exactamente, es el único que puede decir eso. Y luego, el otro extremo está en, no tanto en lo no político, sino en la única propuesta que es exactamente contraria a lo que todos los demás proponen, que es la propuesta de la Revolución Ciudadana, que no es una propuesta, digamos, nueva, distinta de lo que ha pasado en las últimas 2, 3 elecciones. Es la misma propuesta, digamos, con algunas reformas, con algunos ajustes y también con un sentido, y esto habría que ver hasta qué punto le puede afectar a la misma candidatura, altamente personalista, ¿no? Muchas veces en el discurso del correísmo, el ciudadano siente, y esto lo digo no desde mi percepción como consultor, sino desde mi percepción y desde mi experiencia como investigador, el ciudadano siente que no le están hablando, ¿no? Y creo que ese es el desafío de todas las candidaturas, pero particularmente de estas dos, de salirse de la conversación entre políticos y empezar a hablarle al ciudadano, ¿no? Hay que recuperar la patria, pongamos el caso de la Revolución Ciudadana,
pero no solamente porque el correísmo tiene que volver al poder, sino porque la gente tiene que ver unos efectos útiles de ese poder. En el caso de Jan Topic, hay que gestionar el tema de seguridad, vivir en un Ecuador sin miedo, como él lo manifiesta, pero ¿qué implica ese Ecuador sin miedo en otros términos, por ejemplo, salud, educación, etcétera? Entonces, en esta segunda idea, yo referiría que al estar segmentadas de esta manera las candidaturas, los que están en este espacio, digamos, como del centro, tienen un enorme desafío en construirse un espacio electoral, ¿no? Porque están en un grupo de candidatos, pero no veo elementos suficientes para despegar desde ese grupo hacia cualquiera de estas dos orillas, que yo veo, y además los números ahora nos los indican, están entre el outsider, que es Jan Topic, y esta propuesta, ¿no es cierto?, que corre el riesgo de ser personalista, pero que al mismo tiempo tiene un nicho electoral específico, que es el correísmo. ¿Cuál es ese nicho electoral específico? Estamos hablando de que en promedio el correísmo está bordeando el 30% del voto válido, ¿no? Lo cual no es para nada despreciable. Y luego, si nos vamos también si tuviéramos que hacer alguna referencia adicional en términos electorales, las últimas elecciones seccionales, ¿no? Donde en Pichincha, que tal vez es el escenario o uno de los escenarios más complicados para la Revolución Ciudadana, la prefecta Pavón gana prácticamente con el 28% de la elección. Entonces, claro, si partes de allí, más allá de cómo sea, de las características de tu propuesta, partes con una ventaja. Así vería las candidaturas. Ahora, y esta sería una idea final de abordaje de esta parte, en un contexto de una campaña tan acotada, tan limitada en tiempo y por supuesto en recursos, ¿qué posibilidades reales hay de instalar estas manifestaciones tal vez ideales, ¿no?, que Gustavo, Carolina, Carlos plantean? Porque nosotros, no se olviden, hablamos desde la esquina de la consultoría política y de lo que debería ser una campaña. Ya Gustavo un poco manifestaba los vicios que en la realidad tienen las campañas políticas, ¿no es cierto?, que se vuelven maquinarias electorales y tratan de movilizar gente a como dé lugar, sin que eso en realidad logre ser una movilización alrededor de algún tema. Entonces, el gran desafío está en un contexto de desmovilización que tiene el país, que es el bajo estado de ánimo, las cifras de inseguridad, la desconfianza institucional, la baja calificación de las vocerías y la baja calificación de labor, generar un elemento movilizador, ¿no?, que vaya mucho más allá de una frase, que vaya mucho más allá de una foto, y que en última instancia logre que los electores, ¿no?, primero dejen de votar nulo, que es algo que potencialmente va a suceder y está sucediendo en las investigaciones que hacemos, y segundo, que le permitan movilizar la suficiente cantidad de votos como para gestionar una sola vuelta en cualquiera de los casos, escenario que yo veo particularmente muy complejo, y luego, que si no es así, se decante, digamos, en una segunda vuelta y por supuesto pasar esa segunda vuelta. Correcto. Me quedan 5 minutos, tal vez para una intervención de 1 minuto y medio cada uno, y no quiero dejar pasar oportunidad de, alejándome de esta papeleta que ustedes ya han hecho una amplia exposición con sus visiones, preguntarles a cada uno de ustedes qué pasa con el gobierno. Presidente Lasso desiste de presentarse a la candidatura a la reelección. El movimiento, creo, no presenta candidato y tampoco presenta candidatos a la Asamblea. Empiezo con Carolina, por favor. Bueno, Fabricio, a mí me parece que esto no puede ser analizado exclusivamente a la luz de una estrategia comunicacional. Justamente ayer escuché a varios consultores en comunicación, bueno, que se llaman a sí mismos consultores en comunicación, decir que esto finalmente era una buena idea porque no valía que el presidente se someta al castigo del voto popular y que era una buena idea que tanto él como su partido político no corran en estas elecciones. Eso, en general, a la luz de la comunicación, entre comillas, es una buena idea. Yo creo que esto debe ser analizado, porque creo que esto debe ser analizado en lo político.
El presidente de la República, en mi opinión, tenía la obligación de presentarse a estas elecciones, y lo pensaba justamente cuando Carlos hacía este apunte sobre la ausencia del presidente y de su partido. ¿Por qué? Con escasas posibilidades, quizás. Pero por supuesto. ¿Y por qué? Porque finalmente es él quien hace el decreto de muerte cruzada, argumentando que no ha podido llevar con éxito su plan de gobierno debido a una crisis de conmoción social, una crisis política, pero además diciendo que ha sido saboteado por el poder legislativo. Creo que, siendo responsables y si estuviéramos en una democracia madura, los ciudadanos debiéramos de exigir que el presidente se presente a las elecciones con o sin posibilidades de ganar, porque él es quien finalmente ha llevado al país, o ha terminado de llevar al país, a las condiciones en las que vivimos. Entonces, si bien somos un país de memoria corta, que vivimos coyuntura tras coyuntura, y ya nos olvidamos del hecho del asesinato de Cherres, ya nos olvidamos de que lamentablemente tuvimos un secretario de seguridad sin la más mínima experiencia, y una serie de cuestiones escandalosas alrededor de este gobierno, yo creo que no podemos pasar por alto y decir que esto, bueno, puede obedecer a una estrategia de comunicación. Yo sí quiero mencionar, para concluir, digamos, mi intervención, que creo que hay algo que debemos pensar, y es que las condiciones atípicas de este proceso electoral, creo que si algo de elecciones nos dejan, es que nos han permitido apreciar cómo se realizan, digamos, al apuro estas alianzas muy controversiales, y creo que yo me atrevo a decir hasta antigénicas entre políticos, porque hoy vemos cómo tranza el ex Alianza País con el movimiento que lleva hoy adelante el PIT, por ejemplo, para candidatizar al hijo de Álvaro Noboa. Hoy vemos cómo, por ejemplo, hace unos días Dalton Bacigalupo les advertía que no estaba en venta la ID, y 3 doritos después, como dicen mis hijas, Otto Sonnenholzer se candidatiza por la ID. Es decir, creo que si algo nos deja de lección este proceso atípico, es que podemos apreciar cómo se hacen estas alianzas. Y la gran lección de esto para mí es que luego no nos preguntamos por qué este país sufre de condiciones de ingobernabilidad. Justamente, para mí, uno de los orígenes es esto, es estas alianzas que solo se hacen, digamos, para poder llevar a alguien a hacerse del poder. Entonces, si no miramos esto, luego no nos preguntemos por qué este país a veces es inviable. Correcto, Gustavo Itz, igualmente, la ausencia del gobierno de esta discusión electoral. Yo ahora voy a discrepar un poquito nomás con la caricia. Solo un poquito. No siempre, no. A mí me parece que si Lazo se candidatizaba, estaríamos ante la presencia prácticamente de un chimbador. O sea, Lazo ya fue castigado permanentemente después de la campaña de vacunación por la serie de errores que cometió durante toda la gestión de gobierno. Las cifras de descontento, de desconfianza sobre la gestión de Lazo como presidente, como líder del gobierno y del gobierno en su conjunto, han sido de las más bajas que ha registrado la historia del país sobre un presidente. 3% del país pensaba que él era un buen presidente, y el 50.1%, la mitad de los ecuatorianos opinaban que fue el peor presidente de la historia. O sea, es una cosa gravísima. Para que no cambiaba absolutamente nada el tablero electoral si él se presentaba o dejaba de presentarse, porque no tiene además organización política en territorio. Lazo, creo, es algo que no existe, es algo que se creen ellos mismos alrededor de Guillermo Lazo, pero que en territorio no existe. Era la suma de algunas figuras que coincidían en las elecciones por sus intereses empresariales. Ahora, lo que sí veo es que el panorama se presenta como al inicio decíamos. Hay 5 empresarios, es decir, 5 visiones empresariales que están representadas por candidatos que incluyen a Otto Sonnenholzer, que es uno de los empresarios, creo que del sector camaronero más fuertes a nivel nacional. Y ahí el elector debe formularse la pregunta siempre: ¿cuáles son los intereses que mueven a los empresarios que tienen su vida más que resuelta para lanzarse
a tratar de resolvernos los problemas que tenemos los ecuatorianos y que ellos mismos han creado en gran medida desde que este país es país, me refiero a los políticos. Ya la rueda de molino de que vienen a solucionarnos la vida, de que son personas desprendidas, ya no se la traga el pueblo. Cuando yo decía el voto de la ciudadanía también debería evaluarse y calificarse, se necesita un proceso educativo, un proceso constante. No va a venir de los partidos, porque los partidos son cuasi inexistentes, son entelequias lideradas por caciques, por caudillos, por gerentes propietarios. Debe venir de los movimientos sociales para asumir la responsabilidad que tenemos como electores, y más allá de las alianzas estas que son absolutamente cuestionables, que se producen entre grupos o líderes de esas agrupaciones que antes eran absolutamente incompatibles, definir mejor sus votos para que luego no nos estemos arrepintiendo y gritando que se vayan todos. Hay dos candidatos que representan a los movimientos sociales o al activismo. Me parece que uno de ellos, Villavicencio, tiene una candidatura puesta arriba que se está desinflando, a no ser por el manejo de redes que tiene. Me parece que en la realidad esa candidatura se está desinflando rápidamente. Y el otro es Yacu Pérez. Yacu Pérez tiene un espacio que le va a posibilitar una mejor performance, que es el tema de la ecología. O sea, más allá de que Yacu se haya vuelto el agua invisible o el hombre invisible durante estos 2 años, Yacu cuenta con fuerzas a las que no pueden apelar los otros candidatos. Me refiero al grupo de los Yasunidos, me refiero al tema de la consulta que está girando alrededor del proceso presidencial, y es un grupo que tiene una enorme cercanía y una capacidad de influencia política y comunicacional con la que ningún otro candidato puede contar. Sí vería yo al momento, tal y como están las cosas, desde una perspectiva de investigación y pensando en las estrategias de comunicación posibles, el candidato Topic, la Revolución Ciudadana y el mismo Yacu Pérez son los más opcionados y aparecen casi como oportunistas o como chimbadores, herbas y armijos. Correcto. Y cierro con Carlos Coronel. Carlos, igualmente, esta visión del gobierno, ya para finalizar este panel, ausente el presidente Lasso, ausente su partido, que no participarán en las elecciones anticipadas. Con esto cierro. Carlos. Gracias, Fabricio. Yo, más bien, para no abundar en lo que ya se ha dicho, me quedaría con 3 lecciones que la política ecuatoriana y por lo tanto las 8 candidaturas deben rescatar en favor de una mejor administración del Ejecutivo en el Ecuador. La primera tiene que ver con plantear una relación transparente, efectiva y basada en objetivos concretos con las distintas funciones del Estado. No puede ser que en el contexto de una muerte cruzada el Consejo de Participación Ciudadana tenga problemas con el Ejecutivo por temas tan prosaicos como un edificio. Esto es un país y tenemos todos que ser o actuar con la responsabilidad y el honor, en última instancia, el sentido nacional que implica estar en un país. Entonces, la primera lección es esa: cómo gestionar adecuadamente relaciones transparentes y efectivas entre las funciones del Estado. Y eso, por supuesto, corresponde al Ejecutivo y Legislativo, considerando potencialmente cómo van a estar las fuerzas electorales y políticas en el Legislativo. La segunda tiene que ver con un manejo burocrático eficaz. Puede ser que haya la voluntad de inversión o la voluntad de gestionar un gobierno, pero si esa voluntad no se manifiesta en un presupuesto y no cuenta con un aparato burocrático que le permita mover ese presupuesto, si uno termina el año y resulta que un ministerio puede gastar entre el 10 y el 40% de ejecución, no está gobernando. Y esa es una lección que yo creo todos los candidatos, las candidatas, las 8 candidaturas tienen del gobierno saliente para realizar un gobierno más eficaz que le sirva a la gente. Y la tercera tiene que ver con, un poco aquí me apalanco en lo que han dicho Gustavo y Carolina, compensar la comunicación primero con un sentido estratégico, es decir, la comunicación debe agregarle valor a lo que gestiona un gobierno. No solamente tienen que contar lo que pasa, sino agregarle valor.
crear conversación pública, crear debate público, y una cosa fundamental, que es salirse de la conversación entre políticos hacia la conversación de los políticos con la ciudadanía. Yo me quedaría más bien con estas 3 lecciones para no abundar en lo que se pueda leer de este gran ausente que yo he llamado de la elección, que es el presidente Lasso y concretamente el movimiento Creo. Claro, termina siendo el gran ausente por primera vez desde el año 2013 que se presentó por primera vez como candidato. Gracias a Carlos Coronel, gracias a Gustavo Itz, que han estado conectados telemáticamente, y gracias a Carolina Jaramillo por sus aportes para la discusión sobre esta papeleta preliminar de binomios presidenciales y la ausencia del gobierno, que es evidente, no tendrá candidatos en esta elección. Primera plana. Todas las noticias, todas las voces.